menos de 10. Mm, Menos de 10, ¿seguro? Menor a punto 10. Menor a punto 10, correcto. Ok, entonces, por eso les digo que tengan ahí sus documentos para que lo vayan repasando y van a ver que al irlo repasando se lo van a ir aprendiendo. Entonces aquí no va a ser lo mismo tener una anemia leve, moderada, severa, y que esto obviamente nos va a impactar o tendremos que ajustar el hematocrito y los días de maduración, ¿vale? Entonces, y aparte por ahí vamos a revisar bueno, yo creo que hoy sí me da tiempo para revisar otras de las pruebas de las que a lo mejor igual tendrán que hacer algún cálculo. Y después obviamente lo que vamos a tratar, si acabamos el día de hoy, clasificar la anemia, ¿vale? Entonces, vámonos aquí a la presentación. Aquí en la presentación ustedes están viendo que les coloqué, porque digamos que ahora vamos a revisar lo que serían las otras pruebas, nada más que estaba yo tratando de copiar permítanme tantito, la otra, es que no lo corté, espérenme, aquí está. Rápidamente vamos a jalarnos la transparencia para que vean la secuencia, que no se vayan a perder. Entonces, no, aquí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, es que me abrió otra cosa. Esto no sé por qué no la copié aquí en la otra presentación, pero ahorita lo van a ver. Si se acuerdan, yo les había dado lo que eran las pruebas en lo que jalo la tablita para que la observen. Les había platicado que había pruebas que nos iban a evaluar lo que corresponde a glóbulos rojos, que son las que contienen la biometría hemática. Y otra cosa eran otras pruebas que son como complementarias. Entonces el día de hoy vamos a abordar parte de esas pruebas. Y entonces, si ustedes se acuerdan, es que estoy aquí tratando de recorrer la tablita. ¿Dónde se quedó la tablita? Aquí está. Por ahí sí ya se anotaron porque ya la doctora ya entró, ¿eh? Aquí está, vamos a copiarla para que la tengan en esta presentación. Vamos a pegarla aquí. Ahora sí, creo que ya la ven, ¿verdad? Que no me dejaba copiarla. Que yo les platicaba que, bueno, una cosa eran las pruebas que evalúan lo que es la biometría hemática, que son estas que vimos. Y entonces, si se fijan, con reticulocitos terminamos de las pruebas que contiene una biometría hemática de forma normal. Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues ver los restos de las otras pruebas que me pueden apoyar o ayudar para llegar a ciertos diagnósticos con respecto a las alteraciones de glóbulos rojos. Doctora, perdón Ujú. que le interrumpa, yo no veo nada. ¿No? A ver, entonces déjenme volverlo a... Es que a veces cuando hace uno movimientos, no se copia. A ver. Mientras lo pasas de nuevo, Sí. chicos, yo veo desde Ruiz Centeno, María Elena a las 4:10. Si alguien se anotó antes, por favor revisen. No vuelvan a poner su nombre. Revisen dentro del chat si están antes o después de la doctora Ruiz Centeno, para que sepan si yo no los alcanzo a ver acá. ¿Vale? Gracias. Ok. Sí, porque bueno, yo les di la indicación hasta que les di acceso a ti ya Rodrigo Lupita. Ah, ok, entonces ahora sí ya la ven, ¿verdad? Porque sí, muchas veces cuando hace uno movimientos de copia y pega se bota la presentación. Entonces lo que les comentaba ahorita es que todos estos son los que sí están incluidos o las pruebas que están incluidas en la parte de la biometría hemática. Y estas que serían las otras pruebas son las que corresponden para esta clase. Entonces aquí yo les coloqué lo que es la toma de médula ósea. Y entonces yo les puse unos videos, por ahí les encargo si pueden entrar a revisarlos. Y básicamente la cuestión con médula ósea, porque si no voy a perder un poquito más de tiempo, es que necesitamos tener situaciones muy rigurosas con respecto a la toma de la muestra. Tiene que ser
bajo anestesia profunda del paciente. Tenemos que hacerlo en un quirófano, todo el material tiene que estar estéril. Tenemos que tener, por ejemplo, de preferencia, agujas especiales. Allí en la parte del video van a ver una parte de cuáles son los tipos de las agujas, que se llaman agujas tipo toque, y que entonces estas les pueden ayudar a hacer una mejor toma. Si no, no hay problema, uno se puede adaptar y pueden utilizar, por ejemplo, agujas de 18, que sería el equivalente a la amarilla, o de 20, que es la rosa. Esas también se pueden utilizar. El detalle es tener un estilete para que cuando uno comience a hacer los movimientos rotatorios para romper el periósteo e ingresar a la parte, por ejemplo, aquí al canal medular, o aquí de obtener la médula ósea, pues evitar que se doble la punta. Por eso es especial mejor los otros tipos de aguja que tienen un soporte para incluso poder hacer estos movimientos. Yo les puedo decir que, por ejemplo, ¿qué pasó, María? Dijo que ahorita iba a salir el tipo de aguja. Sí, ahorita se los voy a enseñar en el video. Nada más les voy a terminar de explicar esta parte. Ah, gracias, lo siento. No te preocupes. Y entonces, aquí lo que les comento es que, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando yo en algún momento, pues tomaba la médula, era muy complicado porque nosotros nos íbamos al punto de ya sea utilizarlo por parte del canal medular, aquí entre la parte del apoyo de la cresta del fémur, o bien utilizarlo aquí en la parte del isquion. Sin embargo, ahora hay una parte que ahorita no me acuerdo si está en una de estos dos videos, y si no se los paso, que le toman la muestra. De hecho es en un borrego donde toman la muestra, y se lo toman en este caso en la parte de lo que es ay, se me fue ahorita la parte de aquí del encuentro de entre las costillas, ay, se me fue ahorita el nombre. Espérenme tantito. Esternón. Gracias, en el esternón, estoy pensando en la otra toma, en el esternón. Y de hecho, ahora es donde ahí se utiliza, porque ahí es mucho más delgada esta parte del hueso, para poder hacer la toma. Déjenme quitar esta parte de la presentación y me voy a ir a la parte del... A ver si lo logran ver, porque creo que sí es esta la que saqué para que vean el video. Y creo que es espero que sí se alcance a ver. Me dicen si se ven. Según yo sí está en la parte de la pantalla. Lo voy a poner como lo está cargando, obviamente. Voy a ver si no me falla esto, que la cargue rápido. Es que hace rato incluso sí lo cargó. Ahí va. Sí lo están viendo, ¿verdad? Ovina, debido a su orientación productiva, la obtención de aspirados de médula ósea no suele realizarse en la práctica clínica, pero sí resulta de utilidad en investigación. El aspirado de médula ósea puede obtenerse de la cresta ilíaca o del esternón, siendo este último el lugar de elección, ya que se trata de una zona más accesible. Para realizar la punción external es necesario, en primer lugar, sedar al animal administrando silacina por vía intravenosa. Tras la inmovilización de la oveja en decúbito lateral, se procede a una correcta preparación de la piel del área craneal del esternón. Es conveniente localizar el punto idóneo para realizar la punción external, que se sitúa en la zona media de la tercera o cuarta esternera.
Esa es la aguja que les estaba comentando ahorita. Tiene un soporte para poderse apoyar y el poder dar los giros, y trae esta Después parte de la del estilete. desinfección de la zona con povidona ayodada y su aislamiento con paños quirúrgicos, se aplica anestesia local inyectando entre 1 y 2 mililitros de lidocaína. La punción se realiza con una aguja de biopsia de 13 Gs. Se atraviesa la piel y el tejido conjuntivo subcutáneo y a continuación se realizan 3 o 4 giros de muñeca con el trocar. Tras la retirada del fiador, se acopla una jeringa cargada con 500 microlitros de heparina líquida y se obtiene la muestra por aspiración. Finalmente, se introduce de nuevo el fiador, se retira la aguja y se procede a la aplicación de antibiótico local en la zona de punción. A ver qué les pareció. ¿Fácil o difícil? Fácil, pero teniendo buena experiencia. Complicado. No, lo que les quiero realmente invitar es que de verdad es bastante sencillo, e incluso puede ser hasta más sencillo que hacer incluso otros procedimientos. En este caso la cuestión nada más es sí tener el material, tener los tipos de las agujas. No son agujas baratas. Ahorita la última vez que yo compré uno, y que son de hecho son desechables, las pueden conseguir en Lanceta, en todos estos expendios donde venden material de laboratorio, y nos costó 480 pesos. Aquí obviamente también hay calibres y tamaños, de acuerdo, lo tienen que adaptar obviamente al tamaño de su paciente, y es bastante sencillo a meterse en quererlo tomar por aquí. Entonces nosotros ya hemos hecho varias ahí tomas en la clínica, y la verdad es que voy por el esternón, ya no se me olvida, es bastante fácil. Y por ahí, bueno, nada más una cuestión, yo no he utilizado realmente heparina, lo que utilizo para hacer el hecho de que no coagule la muestra, porque si se fijan, toma la muestra, y una vez que toma la muestra el operador lo pasa a un tubo que tiene el tapón rojo. No sé si se fijaron, lo pone así porque previo a esta situación ya había colocado el anticoagulante en la jeringa. Y les digo, yo lo que he utilizado con bastante buena experiencia pues es el EDTA. Obviamente sí tienen que hacer como sus cálculos de cuánto hacer la dilución, y lo siguiente que se tiene que hacer una vez que hace uno esta parte de la toma de la muestra, acuérdense, es hacer los frotis. Es mejor el hacer el frotis inmediatamente, que vayan frescos o que mande uno estos frotis hechos para que la muestra que estamos pasando al porta vaya lo mejor conservada, las células no tengan tanto tiempo contacto con el EDTA y genere esto cambios morfológicos. Entonces acuérdense que aquí para hacer la elaboración de esto se llaman frotis de médula ósea o en espícula. ¿Qué quiere decir esto? Que colocamos nuestro porta, porque eso no lo puse yo ya aquí, lo dejan obviamente a una inclinación a manera que vaya corriendo la gotita, y de allá después, una vez que uno ve las espículas, que son como las bolitas, uno va haciendo la extensión. Ahí les voy a pasar, de hecho en el listado que les pasé de los videos, creo que ahí está esa parte de lo que son la parte de los frotis, entonces por ahí revísenlo. Y acá viene otra toma de muestra, esta de aquí abajo es la de la de la borrega que les enseñé, y la otra es en perros, para que ustedes la revisen, ¿vale? Entonces ahí van a tener, incluso creo que en ese video es donde viene la parte de del material, que ahí les avisan. Ahora,
¿Cuándo vamos a hacer nosotros entonces este examen de médula ósea? Obviamente no es algo rutinario, lo vamos a hacer siempre y cuando tengamos las siguientes situaciones, cuando vemos que nuestro paciente tiene anemias de tipo no regenerativo y que esto es constante, es decir, que no responde al tratamiento y que esto sigue siendo persistente. Lo mismo para las leucopenias y las trombocitopenias. Cuando sospechamos, por ejemplo, bien que lo dice ahí, las neoplasias linfoides, cuando sospechamos también de que puede haber hemoparásitos, y ya platicamos algunos de ellos el día de ayer, y en estados, por ejemplo, cuando tenemos hiperproteinemias, de origen un poco desconocido, porque esto obviamente también puede estar asociando ya sea una enfermedad crónica o bien situaciones también de, sobre todo, leucemias. Entonces por eso es que se manda esta indicación. Ahora, aquí la única contraindicación, aunque lo dice aquí que la trombocitopenia, y acuérdense que estas penias, por ahí si lo quieren anotar, la anemia es la baja o el conteo total de los glóbulos rojos, la leucopenia será la baja de los leucocitos y la trombocitopenia será la baja de las plaquetas. ¿Con qué? Con respecto al rango de referencia o al valor de referencia. Entonces resulta que una contraindicación es que cuando estamos por ahí abajo de los 50, de los conteos de 50 por 10 a la 3, es decir, de 50,000 plaquetas, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto nos puede generar que el paciente tenga sangrados. Entonces no podemos hacer una punción ni sobre todo de un órgano interno como puede ser vaso, hígado, médula ósea, sin tener como esta parte de tener el conteo plaquetario e incluso los factores de coagulación. Acuérdense que estas son pruebas que se tienen que tener para evitarnos pues un susto, ¿verdad? Si no, el paciente pues puede correr riesgo. Obviamente esto es más grave cuando tocan los 25,000, que es cuando ya pueden incluso haber sangrados espontáneos. Entonces tómenlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar para la médula ósea? Bueno, se revisa la parte eritroide, que corresponde a lo que estuvimos platicando. Ahorita les voy a enseñar obviamente cómo se ven los mieloides, aunque todavía no los veamos. Vemos la serie megacariocítica, se revisa obviamente dentro de esta parte importante los linfocitos y qué características tienen, sobre todo para descartar o confirmar leucemias, que hay varias a esta situación que le pegan a la línea, o el linfoma, que puede llegar a la médula ósea como una situación de metástasis, o bien, como les decía, pues los microorganismos. Estos por favor pues revisen los que vimos la clase anterior. Entonces la idea un poquito es que cuando nosotros revisamos la médula ósea, se haga un conteo. Aquí el conteo se hace obviamente a partir del frotis de las espículas que estamos mandando, y por ejemplo para lo que corresponde en la parte de rojos, pues se tratan de buscar ahora sí los estadios de desarrollo. ¿Se acuerdan de lo que estamos platicando de la eritropoiesis? Bueno, pues aquí vamos a aplicar esta parte en donde yo tengo que reconocer cómo es un rubiblasto, cómo está el prorrubricito, el rubricito, el metarrubricito y los reticulocitos y los eritrocitos maduros. Aquí obviamente yo les coloqué en la parte de la tabla cómo se ve su proporción, cómo es más bien sus características, su descripción con respecto a que si es mediana, grande, si tiene núcleo, nucleolo, de qué tipo es la cromatina. Ustedes obviamente no van a hacer un conteo de médula ósea, pero sí es importante que sepan que lo que se va a realizar básicamente es no solamente el conteo, sino una diferenciación, y que dentro de este conteo tenemos que tener como algo muy claro que es la proporción. Si ustedes se fijan aquí en estas dos columnas, tienen la de gato y perro, que es donde más pues se manda a hacer la médula ósea, y entonces vean que aquí la mayoría de quien debe de estar más llena la médula ósea es de lo que ya son células digamos en la fase media, que serían los rubricitos y los metarrubricitos, y realmente hay un poco menos de lo que serían los blastos. Acuérdense que estos se va a generar la división para formar obviamente las células maduras. Ahora bien, si nosotros pasamos esto a una preparación, vean ahora ambas fotos. Estas son de un manual. Vean que aquí de esta parte son, digo, puras bolas, así dicen, pues son puras bolas y teñidas, ¿no? Yo no entiendo nada. Pero hay algo que nos ayuda a distinguir cuál es la serie roja y cuál es la serie
digamos, mieloide, que es la que está aquí, de la roja. Vean que en esta parte sí veo yo células grandes con núcleo, y poco a poco voy después viendo que ya empiezan algunas a hacer con más citoplasma, ¿sí? Incluso el color se empieza a parecer a lo que es el citoplasma de los eritrocitos maduros. Esto es un metarubricito. Y vean que aquí al final, ¿quiénes son estos? Estos que tienen las redecitas, los puntitos están obviamente con la tinción especial. ¿Quiénes son? Reticulocitos. Ajá. Son los reticulocitos, ¿ya se fijaron? Entonces este sería como una evaluación de la médula ósea en la parte eritroide, y estas corresponden a la mieloide, aunque por ahí obviamente la sangre viene mezclada, y por eso es que aquí podemos encontrar algunas fases de la parte mieloide, como son neutrófilos banda, neutrófilos segmentados. Puede haber por ahí incluso linfocitos, que aquí no los alcanzo yo a ver. Acá sí, hay por aquí algunos linfocitos y algunos blastos. Entonces eso es lo que va a hacer realmente el laboratorio, el patólogo, es revisar la proporción y obviamente las características morfológicas de cada una, y para ello obviamente pues sí se requiere bastante experiencia. Al final, en realidad lo que a nosotros nos interesa es saber si efectivamente se cumple esta situación de desarrollo sincrónico, es decir, que haya menos blastos y más tendientes hacia la maduración, como les comento aquí en esta parte de la proporción. Y la otra es que entre lo que está acompañando, es decir, que debe de haber una proporción cuando nosotros revisamos, por ejemplo, ya los preparados, lo que viene siendo las espículas, que así se le llama, que es al material, a las congregaciones de estas células, tanto eritroide como mieloide, y obviamente los depósitos de grasa. Acuérdense que hablábamos de una proporción, no sé si se acuerdan. Entonces hablábamos de esta proporción, en donde yo tengo que evaluar, dependiendo de la edad de mi paciente, cómo está, si se cumple y está adecuadamente esta proporción. Acuérdense que en el joven tenemos que tener mayor cantidad de tejido hematopoyético contra menos grasa, y obviamente después se nivela en la adultez y después se invierte en el estado senil. Y esto es porque al final lo que nos van a dar a nosotros pues es precisamente lo que queremos realmente saber, es si nuestra médula ósea se encuentra en una situación hipocelular, aquí como se los pongo en la tablita, si está normocelular, aunque tenga alteraciones, o tengo hipercelularidad. Porque aunque esté hipercelular, tiene muchas células, sí, pero tampoco es normal tener muchas células, tiene que tenerlas adecuadas. Entonces aquí yo en esta tablita lo que hice fue colocarles esta clasificación que les digo es la hipocelular, normocelular e hipercelular, y que obviamente hay bastantes agentes que pueden afectar esto. Por ejemplo, aquí para que se orienten, podemos tener desde virus, bacterias, situaciones metabólicas como puede ser la insuficiencia renal, la necrosis finalmente ya directamente en el tejido, que puede ser la médula ósea, y esto puede estar obviamente precedido por muchas causas. Puede ser obviamente fármacos, citotóxicos, radiación, el hecho de la misma infección, ya sea viral o parasitaria o bacteriana, que al final vayan generando tejido fibroso y que entonces generen una mielofibrosis, una esclerosis a ese nivel, o de plano que esto sea tan severo que genere una aplasia celular, y que incluso esta puede tener hasta un origen incluso inmunomediado, y que en algunas ocasiones rara vez se llega a manejar idiopático. Aquí hay que buscar obviamente la causa. Ahora, si se fijan, no todo, aunque esté normal la celularidad, quiere decir que esté bien. Y entonces vamos a encontrar que a veces, aunque todavía la médula está con una cantidad celular normal, empieza a haber obviamente situaciones que la invaden y que van a tener afectaciones, y aquí es donde buscamos por ejemplo los agentes, en donde podemos buscar por ejemplo histoplasma, podemos buscar neoplasia como puede ser el linfoma que les decía hace ratito, o bien la Ehrlichia, ¿no? Y en el caso de la hipercelularidad, estas por ejemplo se van a asociar mucho a la cuestión de la neoplasia y a trastornos mieloproliferativos. Entonces eso los vamos a ver más adelante cuando ya terminemos la parte de blancos. Ahí vamos a ver todo esto, y que obviamente lo vamos a diagnosticar, porque pues precisamente con el aspirado de la médula ósea. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Vean incluso que en esta parte de la hipercelularidad manejan por ejemplo anemias, ¿sí? Y en donde esta situación puede ser incluso tendiente a la cronicidad, porque esta anemia inflamatoria
quien nos va a disparar, vamos a tener pocos rojos y eso es lo que queremos de alguna manera revisar. Pero ¿por qué está hipercelular? No por los rojos, sino por la parte mieloide. Porque al tener esta parte inflamatoria, estas son las células que me van a estar reflejando la hipercelularidad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? ¿Dudas de esta parte, chicos? ¿No? Y está bastante fácil ahorita que lo vean aquí. Miren, simplemente vean los preparados. Dice, ¿cuál sería su diagnóstico para cada preparado? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Es como se los podría poner a Juan en el examen, ¿no? ¿Cuál de estas 4 ustedes mandarían a que la respuesta es normocelular? Obviamente tenemos que tener un patrón de distribución, les digo, marmoleado entre lo que son los las agrupaciones del material que corresponde al eritroide y al mieloide y lo que se está dispersando como grasa. Entonces, esto obviamente yo lo tomé de un libro y entonces manejan que, por ejemplo, A y B es normocelular. Sin embargo, ya ahora, si lo comparo con C y con D, vean que C va a tener mucho más cantidad de espacios, que es lo que corresponde a grasa, y menos, obviamente, del material que corresponde a la celularidad como tal. Entonces, aquí tendríamos una médula ósea normocelular, aquí tendremos una médula ósea hipocelular, y aquí tendremos lo contrario. Hay mucho menos espacios a nivel de la grasa, pero se ve muy saturado con esto que está de color, que obviamente corresponde a lo que son las células y que están ahí mezcladas en esta parte de las espículas de la médula ósea, ¿vale? No creo que tengan problema con ello. Obviamente ustedes a lo mejor ni siquiera van a ver la preparación, lo que van a leer es un resultado. Y obviamente esto lo tenemos que tener pues muy claro en el sentido de que va a haber quizás una línea que baje y una línea que suba y entonces a quien lleva la batuta pues se da por una relación. Vean aquí, yo les pongo estas 4. ¿Cuál sería su diagnóstico para cada una? ¿A esta cómo la mandarían? Vean la cantidad de espacios. Hipocelular. Eso, hipocelular, muy bien. ¿Y esta? Hipercelular, ¿verdad? Y esta quizás a lo mejor sería como la intermedia, ¿no? No está ni muy llena de espacios, ni tampoco muy saturada. Sin embargo, aquí lo interesante, y esta de hecho, esta corresponde con esta con esta, ¿sí? Van siguiendo el indicador. Y resulta que, por ejemplo, para este caso, que fue un caso que tuve yo hace ya algún tiempecillo, pues resulta que lo que tenía este paciente en esta médula hipercelular era precisamente una infiltración del linfoma. El linfoma lo tenía generalizado, era multisistémico en un perrito, en un Basset Hound, y entonces obviamente lo que encontré, esta no corresponde a la 10X porque esta la perdí, pero esta sí es la macro de mi muestra, ¿no? Y entonces vean cómo lo que puedo yo percibir y revisar obviamente es el tipo celular con la morfología, y estos ya no son linfocitos típicos o bien o digamos normales, ya son linfocitos atípicos. Si se acuerdan de lo que revisamos con la parte de citología diagnóstica, vean que tienen vacuolas en el citoplasma que están muy grandes, que algunos tienen diferente coloración con respecto al citoplasma, estos deben incluso hasta ser un poco más oscuros, basófilos. Los núcleos ya no están parejos, incluso unos están hasta como partidos, como lobulados, ¿sí? La cromatina debe de ser aquí cerrada y aquí está ya abierta, está laxa. Entonces esto tiene criterios de malignidad. Y aparte tiene algo bien interesante, que no sé si ven que aquí tiene como una depresión. A estos le llaman de hecho una muesca, un hundimiento, y a estos le llaman precisamente que puede ser un linfoma, en este caso que tiene estas depresiones, y hacen una clasificación con ellas. Entonces es interesante esta parte de la celularidad. Entonces les digo, esto finalmente a lo mejor ustedes o les dan la descripción o les dan una división entre el mieloide y el eritroide, porque eso es lo que va a revisar finalmente el preparado. Y entonces aquí es lo que ustedes van a tener como referencia, y dice la relación normal mieloide-eritroide. ¿Y por qué dice mieloide? Porque acuérdense que el mieloide va a involucrar al neutrófilo, a los eosinófilos, basófilos, incluso ahí, aunque no es el caso, pues entra esta parte de las células
que están ahí dispersas, que son los linfocitos, los monocitos, aunque no lo está evaluando directamente, pero son parte del resto de las otras células que puedo encontrar ahí. Y obviamente esta es la parte de rojos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, por especie voy a tener yo rangos y obviamente tendré un promedio. Si a mí me reporta que esta relación mieloide-eritroide está por debajo, ahora lo que tengo que ir a revisar es cuál es la línea que se está yendo, en este caso hacia la baja, o cuál está hacia la alta, o si las dos están altas o si las dos están bajas. Y eso obviamente pues me va a alterar o me va a modificar el rango, o la relación que le llaman, perdón, la relación, ¿sale? Entonces aquí ustedes van a tener una parte de comparación, luego lo vamos a ver obviamente con los casos clínicos para que lo puedan ustedes evaluar. Entonces, ¿alguna duda con la parte de médula ósea? Hasta aquí terminaremos esta parte de la relación mieloide-eritroide. ¿No? ¿Seguros? Creo que no, doctora. Nada. Ahora, yo les quiero decir que ahorita en la presentación que les subí, porque de hecho hay una parte que les recorté, viene en esta parte de las relaciones mieloide-eritroide. Esto lo manejé un poquito más rápido porque lo que quiero es después retomarlo para cuando veamos el caso, pero ahí lo pueden ustedes revisar. Hoy de hecho voy a hacer el cambio porque aquí yo le agregué unas transparencias que no vienen en su presentación, que faltaba, que era lo de hierro. Entonces ahí les voy a agregar toda esta parte del mieloide eritroide para que vean en donde tengo, por ejemplo, eritrocitosis y cuando tengo leucocitosis, y que vean estas proporciones entre las células. Entonces yo creo que con esa tablita les va a ayudar bastante. Y entonces otra de las situaciones que vamos a ver es que hay otras pruebas, como pueden ser las proteínas totales plasmáticas, ¿sí? Podemos tener al potasio sérico, que también lo habíamos platicado, a las enzimas, a la bilirrubina y a las aptoglobinas, y al hierro. Bueno, si nosotros nos regresamos a la tablita que les platiqué la vez pasada, acuérdense que cuando vamos a ver el aumento de estas proteínas totales versus lo que sería obviamente la fracción más importante, que es la albúmina, cuando tenemos eritrocitosis relativa por hemoconcentración, o bien lo podemos llegar a ver en la policitemia vera, y es como veríamos alterada esta prueba. Ahora, ¿qué sucede si la tengo disminuida? Estas proteínas, bueno, lo que tengo que revisar es si no tengo fallas en el aporte, que puede ser incluso desde la dieta o es por la dieta, o a menos que el paciente tenga algún problema para deglutir o para tomar la comida, o que tenga un problema dental. Entonces, bueno, a lo mejor es porque no puede consumir el alimento. La otra sería porque se produce de forma deficiente, y aquí quien sería el responsable sería el hígado. Acuérdense que el hígado es quien va a encargarse de esta síntesis proteica, y tendríamos que estarlo catalogando bajo insuficiencia, no daño, sino insuficiencia hepática. Pérdidas, yo les había comentado en la tablita que la pérdida puede ser desde la aguda en sangre, pueden ser pérdidas crónicas, que incluso puede no registrarse, puede ser más severo en la pérdida aguda, esta baja de la proteína, en las enteropatías, en las situaciones de síndrome ya sea de mala absorción, a eso se refiere SMD, y el SMD es síndrome de mala digestión. Podemos tener también estas pérdidas de sangre o de proteínas hacia la cavidad, que les platicaba que eran los exudados, y obviamente por situaciones urinarias en donde podría ser por proteinuria. Entonces todo esto hay que considerarlo como parte del complemento. Yo les había comentado que en la anterior se llamaban proteínas plasmáticas, o bien pueden ser, y aquí me faltó, ahorita que lo estoy viendo, una diagonal, porque puede ser proteínas plasmáticas versus proteínas totales. Estas totales se hacen en el refractómetro, estas totales se hacen en el espectrofotómetro, y estas plasmáticas se hacen en el refractómetro, que es el que hacemos junto con el hematocrito. Okay, no le puse yo la división, ¿vale? Pero finalmente lo que estamos midiendo son proteínas. Ahora, con respecto a estas pruebas, no me voy a meter demasiado, de hecho después las vamos a ver con más detalle. Sin embargo, lo interesante de esto es que estas las vamos a poder medir, o las vamos a poder correlacionar cuando están aumentadas. Y estos aumentos de estas se van a deber sobre todo a situaciones de anemias hemolíticas, es decir, cuando hay un incremento en la destrucción de los eritrocitos.
Entonces, ¿qué va a tener? Pues elevado el potasio, elevada la DHL, que es la deshidrogenasa láctica, elevada la AST, que es la aspartoaminotransferasa, aumentada la bilirrubina total, y sobre todo aquí por favor noten que cuando la situación es hemolítica, la bilirrubina que se va a ver más aumentada va a ser la bilirrubina que le llamamos indirecta, que eso ya lo vimos también en el otro cuadrito, que también le llaman de hecho no conjugada. Esa es la que se va a ver más afectada en una situación de tipo hemolítico. ¿Dudas de esto, chicos? O conjugada. Ahí me sale mucho la... Ok. Entonces, lo único que nos faltará es el hierro sérico, y por eso les dije que la presentación que les subí y ayer que estaba revisando, dije, para no estarme cambiando de una presentación a otra, lo incluí de una vez aquí. Entonces, dentro del hierro sérico, por ahí les pido que ustedes revisen nuevamente, porque esto de hecho ya lo vieron en algunas otras clases, sobre todo en fisiología, el cómo se hace esta parte de la absorción del hierro. Simplemente yo aquí les puse algunas transparencias como para que se acuerden un poquito ahorita, que bueno, esta situación tiene que venir, o el hierro proviene de la alimentación, vienen ahí incluso algunos de las cantidades en miligramo, y que obviamente esto tiene que ser, una vez que ingresa al organismo por los alimentos, tiene que ser absorbido en el duodeno, ahí en los enterocitos. Se absorbe una parte, y obviamente una vez que se absorbe, vamos a tener sí pérdidas sensibles a partir de, obviamente, de células que se están descamando, de lo mismo que se va perdiendo, por ejemplo, en sangre, o bien incluso en las heces, cuando hay, acuérdense que esto tiene que ver tiene como una homeostasis muy particular, y que cuando se llega se tiene la cantidad adecuada y los depósitos están correctos, en ese momento se bloquea la absorción de hierro. Entonces todo esto está mediado precisamente por esta situación de la absorción. Entonces se hace ahí en el duodeno y una parte en el yeyuno, y entonces esto, una vez que se absorbe por ayuda de la transferrina, se va a distribuir obviamente a las células de todos los tejidos, como pueden ser la piel, el hígado, el vaso. Hay otra parte que cuando ya no se está utilizando esta cantidad, se quedan de reserva obviamente en el sistema retículo endotelial, en el hígado y en el vaso, y hay una parte de almacenamiento también a nivel de los macrófagos de este sistema. Vean ahí las cantidades, ¿no? Y en ese sentido también importante es que finalmente este hierro, a donde debe de llegar, es que estos macrófagos que están a nivel de la médula ósea tengan estas reservas. Incluso ahorita les voy a pasar la siguiente foto en donde está el macrófago y pegadito, obviamente es un esquema, luego les paso ya la foto de frotis, en donde se ve el macrófago que está ahí con su hierro disponible pegadito a los precursores, porque es donde va a utilizar este precursor, este hierro, ¿para qué? Pues para formar la hemoglobina y empezar en este caso la hemoglobinización a partir obviamente de estos depósitos. Por ejemplo, tenemos ahí que hay otra parte donde se distribuye, como puede ser, o que se va a generar en la mioglobina, en las enzimas a nivel respiratorio, en el sistema inmunológico, en el metabolismo neuronal. Ahí también se ocupa una parte de hierro. Y obviamente pues la más importante para nosotros ahorita por el tema es en la eritropoiesis. Entonces aquí el recambio siempre es importante, y más o menos se pueden llegar a perder en promedio hasta punto, les llaman de 20 a 25 miligramos de hierro al día, que todo el tiempo se están haciendo los recambios. Y obviamente hay una cantidad que también tiene de reserva estos eritrocitos. Cuando esto obviamente el macrófago es quien lo engulle, y vamos a pensar ahora en el hígado o en el vaso, acuérdense que este hierro se recupera. El problema por eso es que tienen ustedes que analizar que entonces dónde va a ser más severa la situación de la hemorragia, por ejemplo, porque es donde lo vamos nosotros a utilizar en esta situación de deficiencia de hierro. Cuando la pérdida es intra o extra, en este caso hablo de interna o externa para ser más claros, ¿dónde sería más severo esto? Con esto que les acabo de decir, que el macrófago es quien recupera una parte. Externa. En la externa, ¿verdad? Porque ahí se va a perder y obviamente no hay manera de recuperación. Entonces eso ténganlo en cuenta, ¿vale?
Cuando la hemorragia es externa, pues se pierde todo, incluso también la proteína, también el líquido, va a bajar la volemia, y entonces es más difícil que el paciente obviamente tenga una recuperación a que si la hemorragia, por ejemplo, fuera interna. Y la otra también, obviamente hay sus diferencias entre si es aguda o crónica. Piensen que en este caso la cronicidad le ayuda al cuerpo de ir ajustando todo esto. Entonces por eso es que vemos menos severa esta situación. Ahora, ya en el enterocito, acuérdense que el mecanismo de absorción lo tiene que hacer bajo ciertas situaciones importantes, y uno de ellos es tener esta molécula que es el DMT1, que básicamente es quien le ayuda a ingresar al hierro, y que obviamente hay movimientos y cambios en el que el hierro, acuérdense que viene en el estado ferroso y hay una situación al estado férrico, y que dependiendo de va a ser la situación de poder cambiarle la equivalencia y poder entonces ser un hierro soluble y obviamente que sea utilizable. Lo interesante aquí es que se pueda tener la conversión, y también aquí quien le ayuda obviamente es la ceruplasmina y la ferroportina es quien ayuda también a este ingreso ya directamente a sangre. Entonces hay que tener en cuenta esto, y que obviamente el hierro puede venir incluso de lo que le llaman el hierro, digamos, de la parte del grupo M, que es lo que está representado en esta esquemita, y que bueno, sea degradado, se recupera una parte del M, de la globina, y el hierro ya como tal, como porfirina, se rompe para entonces a partir de la metaloporfirina pueda entonces atravesar la membrana, y entonces ya pueda entonces ser un hierro libre, y entonces dependiendo de las necesidades pues se pueda distribuir al organismo. Pero otra parte es cuando el hierro es no orgánico, y que en este sentido entonces viene de este estado que es el NOEM, que es el que viene a partir de la dieta, y que entonces ahí necesitamos obviamente incluso el ácido clorhídrico para que tiene que tener una cantidad, no tiene que ser excesivo. Si nosotros tenemos demasiado saturado o demasiado bajo el pH a este nivel, esto va a impedir que pueda hacer el ingreso el hierro. Y por eso yo les platicaba que quienes tenían gastritis o colitis la vez pasada, ¿se acuerdan que les preguntaba? Y entonces es por esto. Si yo tengo en este sentido un problema de una hipercloridemia, vamos a tener en ese sentido a este nivel una baja de pH, y por lo tanto baja en la absorción. Obviamente este estado hierrico ferroso, que es el de 2 equivalentes, sería el soluble, y obviamente dependemos mucho de la situación, por eso del aporte en dieta, aquí de que el intestino, en este caso el duodeno y el yeyuno, tengan una integridad en las vellosidades, y obviamente se genere la absorción. Si hay alguna enfermedad que esté afectando esto, pues entonces vamos a tener obviamente pues problemas con la absorción del hierro, ¿vale? Y entonces a partir de ahí entonces la ceruplasmina puede hacer, les digo, esta transformación de hierro 2000 equivalentes al hierro 3, para que entonces esta ya pueda ser un hierro no unido, y entonces se libere como excedente, o bien la otra parte irse y unirse a la transferrina como hierro utilizable para proteína, ya en este caso esta es una proteína unida al hierro, ¿vale? Entonces espero esto no se les olvide. Bueno, ahora bien, en este sentido, vean, aquí está lo que les decía del macrófago, que va a ser el macrófago como tal cuando llega y hace un fagolisosoma a nivel del hierro, rompe este grupo M, entonces libera el M, libera la hemoglobina y libera el hierro, y este es el que entonces puede nuevamente estar recirculando, y es el que se queda ahí como parte de la reserva. Y obviamente esto lo hace vía la oxigenasa, la hemooxigenasa, que es la enzima que le va a ayudar a poder hacer este rompimiento y liberar como tal el hierro. Y esta, la foto que les decía de la médula, la tengo no aquí, se las voy a enseñar después, pues está bien bonita, pero este es un esquema en donde representa eso. Acuérdense que ahí en la médula ósea, entre las trabéculas, hay un espacio, y entonces ahí van a haber macrófagos con este hierro disponible para que estén ahí pegaditos, y entonces a ese nivel
de lo que vienen siendo los precursores, que básicamente, si se acuerdan, puede ser desde el promoblasto o normoblasto. Ahí comienza, vean cómo va cambiando aquí a este nivel el citoplasma del eritrocito, y es cuando entonces se empieza a utilizar este hierro para generar la hemoglobinización, es decir, formar la hemoglobina del eritrocito, ¿vale? Entonces, básicamente con ello, recuerden que la absorción del hierro, por lo tanto, es importante, que va a depender de lo siguiente. Una es de la cantidad del hierro en la dieta, la otra es la disponibilidad, el tamaño de los depósitos de hierro, porque esto está regulado, y obviamente de las necesidades de la eritropoiesis. Entonces todo esto tiene que ver, pues, o tiene que estar bajo una situación de equilibrio. Y entonces, para fines de las pruebas, lo que nosotros vamos a retomar es que podemos hacer una determinación de hierro sérico, y este hierro sérico, que se abrevia como HS, es el hierro ligado a la transferrina, el cual no nos reporta el hierro total. ¿Por qué? Porque nosotros tendríamos que, para tener una idea de todo el hierro, tenemos que tener tanto la captación, el porcentaje, más lo que está en reserva. Por lo tanto, simplemente es un valor que nos puede orientar, pero no es el total no es el total que está en el organismo. Aquí en ese sentido, por ejemplo, vamos a ver que para la cuestión de las alteraciones, este hierro, por lo tanto, y con lo que les acabo de explicar, podemos tenerlo bajo en las deficiencias de hierro. Obviamente esta deficiencia, que puede ser desde el aporte en la dieta, o bien que esta deficiencia se deba a una enfermedad o una inflamación aguda o crónica, incluyendo obviamente toda la situación inflamatoria nos puede generar esta deficiencia de hierro. Y esto es porque sobre todo algunos tipos de bacterias van a utilizar este hierro y lo van a estar removiendo de los macrófagos, y entonces van quitando estos depósitos que tenemos para poder sustituir al hierro. Más que aparte, obviamente, acuérdense que va a haber diapedesis, hay lesión endotelial en la inflamación, y entonces esto también nos lleva a pérdida del eritrocito. También tenemos, por ejemplo, situaciones de hipoproteinemia, en casos, por ejemplo, como el hipotiroidismo, o en la situación de la enfermedad renal. ¿Cuándo podemos tenerlo alto? Y aquí tiene que ver, fíjense, ahora con la cuestión de la hemólisis. Si yo tengo destrucción masiva del eritrocito, esto me va a llevar obviamente a que se esté liberando muchos grupo M, y por lo tanto mucha hemoglobina, y por lo tanto hierro. Entonces aquí, por eso es que tenemos que tomar en cuenta los cuadros hemolíticos, la ruptura accidental, ya sea incluso la hemólisis a nivel del eritrocito. Puede también generar esto en el exceso de glucocorticoides en el caso de caninos, equinos, y un poquito menos, pero se puede llegar a dar en bovinos, en la sobrecarga de hierro, cosa que esto generalmente se ha adquirido, y esto puede ser por una mala dosificación a la aplicación del hierro, o bien que tengamos la presentación hereditaria donde se esté generando una hemacromatocitosis. Y en este sentido, hay, por ejemplo, algunas situaciones en veterinaria, no pasa tanto, en humanos sí, que hay muchas personas que, teniendo estas anemias, cuando les llegan a diagnosticar, o bien en las transfusiones continuas, acuérdense que esto está obviamente destruyendo, está generando de forma muy activa cuadros hemolíticos por la propia transfusión, y esto obviamente, al estarse rompiendo los eritrocitos, pues va a generar grandes cantidades de hierro. Y esto es bastante común, les digo, en humanos, el hecho de que incluso se les tiene que dar un medicamento. Yo me acuerdo que se llama Desferal, y lo que hace precisamente es tratar de movilizar y de eliminar, o de captar, de quedar el hierro para que no se vaya y se deposite en los tejidos. Obviamente también lo podemos llegar a tener en estas situaciones, ¿vale? ¿Dudas con respecto al hierro sérico? Que sería una de las pruebas que podríamos nosotros hacer, y que además también les quiero comentar que, a pesar de que les estoy dando esta parte de hierro, en veterinaria tampoco no es muy socorrido, aunque están indicados para cuando yo sospecho de estas anemias, y sobre todo si las anemias vienen por estas deficiencias nutricionales, el poder mandar el hierro. Y no es tan socorrido en veterinaria el mandar a hacer estas pruebas, pero ustedes sí las manden a hacer, ¿no? Y aquí obviamente yo les puse esta nota que tiene que ver con lo que platicábamos: problemas de absorción, problemas de pérdida de hierro
por hemorragias o bien en el metabolismo aberrante, que esto es bastante raro. Sin embargo, esto puede darse como desvío de los macrófagos en el detrimento de células hematopoyéticas, y que tiene que ver con lo que les explicaba ahorita. Este metabolismo aberrante del hierro tiene que ver obviamente con situaciones crónicas y que está muy asociado a situaciones inflamatorias. Porque no sé si me están preguntando aquí en el chat, no. ¿Vale? Entonces espero que esto no lo olviden. Ahora, otra de las pruebas que ustedes pueden llegar a ver es el porcentaje de saturación, el cual se supone que esta es la captación de fijación total, llamada TBIC, y que de hecho, si ustedes van y revisan ahora su libro, el de Duncan, ahí van a encontrar, de hecho aquí tengo hasta la referencia, que es en la página 3, en la página 2 y 3, ahí viene una parte de la introducción, y de hecho de ahí tomé para poder hacer esta parte de la presentación, en donde básicamente esto es igual a la capacidad total de fijación del hierro, y vean que tiene que ver con la fijación. Por lo tanto, es una prueba indirecta que nos ayuda a saber si la transferrina puede o no ligar, si está ligando en este sentido y se está captando el hierro. Y hay que recordar que obviamente esto solamente es la tercera parte de estos sitios en donde puede ligarse el hierro, son las zonas que tiene para la fijación y que van a estar ocupadas por el hierro. Y esto obviamente por eso se expresa como porcentaje de saturación. Por lo tanto, en la interpretación, en casi todas las especies este porcentaje de saturación se va a ver incrementado, excepto en el perro. En el perro pasa lo contrario. Cuando tienen una deficiencia de hierro, lo que trata de hacer el metabolismo, en este caso del hierro en el canino, es que trata de captar lo más que pueda ahí, como para poder jalar todo el hierro disponible. Se trata de atascar, por decirlo así, ¿no? De atiborrar. Y entonces, al contrario, lo que va a hacer es que en este sentido va a tener una deficiencia con respecto al porcentaje de la saturación, porque obviamente todos los canales ya van a estar ahí saturados. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Ay, perdón, le cambié, que les digo aquí, si les puse la nota, que en el caso del perro saldrá incrementado. En todas las especies va a salir bajo, que aquí, perdón, no lo alcancé a notar, va a salir bajo este porcentaje, excepto en el perro, que va a estar incrementado aún teniendo deficiencia de hierro. Lo voy a corregir porque no me di cuenta a la hora de copiarlo. Ok, ahora, la otra prueba sería la ferritina sérica. Y en este caso acuérdense que como tal la ferritina es una proteína. Y entonces esto va a ser un complejo de hierro y proteína que es soluble, es hidrosoluble, y que es obviamente que va a ser una medida indirecta a la reserva de hierro férrico, en este caso es el de las Tres Cruces, y en este caso se hace por un inmunoensayo, como les puse ahí. Sin embargo, ¿cómo lo interpreto? Bueno, si yo tengo alta la ferritina sérica, acuérdense que esto se va a dar obviamente en situaciones de anemia, de sobrecarga de hierro, en situaciones de inflamación ya sea aguda o crónica, en enfermedades hepáticas, en algunas neoplasias como puede ser el linfoma o la la neoplasia esta de los histiocitos, que sería la de células redondas por histiocitosis, o bien en situaciones de malnutrición. Y en el caso de que esté por debajo, pues habrá obviamente en la deficiencia de hierro, lo cual nos lleva a un parteaguas que esta nos puede abonar un poquito al hecho que sí sale baja en la deficiencia de hierro, mientras que y obviamente hablo de caninos, en el caso del porcentaje de saturación o de la fijación total, en el caso de perros saldrá alto. Esa es una de las cosas que vamos a poder ver en los paneles de los resultados. Ahora bien, para ver por ejemplo la cuestión de la hemosiderina, que sería de alguna manera que es una forma de almacenamiento, pero que en este sentido vamos a tenerla como no disponible en ese momento, tiene que ser obviamente que esta ferritina va a estar desnaturalizada y es una proteína ya como tal no soluble. Y entonces aquí lo que podemos hacer para poder evaluar si esto se está dando como depósito, lo podemos hacer mediante una aspiración de la médula ósea o una biopsia en la médula ósea, y tenemos que teñir obviamente con la tinción de Pils o el azul de Prusia, que se llama así, y lo que hace es que da este color azul que le llaman turquesa o azul verdoso, y que lo podemos ver no solamente ahí como depósito en la médula ósea, también lo podemos llegar a ver en vaso o en hígado. Estas son médulas óseas, son
biopsias de médula ósea, son histopatológicos y son obviamente positivos a PERS. Incluso aquí podemos ver que el depósito es un poquito más bajo con respecto a ¿vale? Obviamente, como les comentaba ahorita, pues es la forma más estable, pero es la menos disponible. Por lo tanto, aquí el chiste de esto es sí tenerla de preferencia mejor disponible. Ay, perdón. Y bueno, yo aquí hice una tablita. De hecho, esta tabla es en humanos, pero bien se puede traspolar a lo que vemos en veterinaria. Y básicamente la idea es que vieran como el listado de donde yo puedo manejar, por ejemplo, cuando tengo la deficiencia de hierro, o como cuando puedo hacer un diagnóstico. Ya ustedes me ayudan leyendo la lista, pero vean que bueno, puede ser que sea por faltas en el aporte. Ya ustedes aquí checan esto, ¿no? Les digo que es de humanos, por eso viene esto de la adolescencia y el embarazo, ¿no? Pero bueno, a lo que sea aplicable lo pueden asociar. La otra, por ejemplo, sería trastornos de absorción intestinal, las pérdidas excesivas de hierro, y aquí, por ejemplo, sí haría la cuestión de, por ejemplo, sangrados gastrointestinales, úlceras que pueden estar ahí generando situaciones de regulación, en el ciclo estral de las hembras, en tumores. Hay muchas situaciones que vemos el tumor, y si se acuerdan, por ejemplo, yo he tenido ahí 2-3 casos de los famosos hemangiosarcoma, que acuérdense que el hemangiosarcoma va a generar esta masa bastante interesante que viene a partir del endotelio de los vasos sanguíneos, y entonces el vaso sanguíneo, al estar lesionado, es muy fácil que esta neoplasia es friable y que al golpeteo se rompa. De hecho, es algo que, por ejemplo, me ha tocado ver en los labradores y en los golden retriever, que tienden a tener esta predisposición a esta neoplasia en el vaso, que después de que brincan bardas, se golpean o se escapan, se les revienta se revienta la cápsula y empiezan a tener sangrados importantes gastrointestinales. Y lo mismo sucede en esta parte de tumores, ¿no? Entonces es importante también considerarlo. Obviamente, si está en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, el carcinoma de colon, eso incluso hasta en humanos llega a suceder. Situaciones inflamatorias, obviamente, todas las causas que generen enteropatías, que también es común en nuestros animales, o incluso cuestiones en tumores o infecciones en la vía urinaria, ¿no? Todo esto me puede llevar obviamente a tener pérdida crónica del hierro, y por lo tanto llevarlo ya a una deficiencia de hierro. Obviamente anormalidades a nivel ya como tal de los precursores, que esto es bastante raro, pero bueno, si lo llegan ahí a mencionar. Y obviamente la situación anormal ya en la utilización como tal del hierro, que esto ya es bastante también más raro, pero bueno, también se puede llegar a ver, por ejemplo, problemas con la ferritina o con la ceroplasmina, pero bueno, eso les digo es un poquito más raro, o que haya deficiencia, por ejemplo, de la enzima, ¿no? Entonces, bueno, esto es para que lo puedan contemplar. Y ya al final, yo, aunque no hemos visto ahorita las anemias, vean en dónde se va a relacionar esto. Yo tengo al final que puedo clasificar la anemia, que lo platicábamos con los famosos índices de Windrow, en tamaño y en color. ¿Sí se acuerdan de esto? Este es el tamaño y este es el color. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, entonces en esta gran clasificación, y que esto atribuye a la parte morfológica, muchachos, vamos a ver que dentro de estas anemias podemos tener las combinaciones. Por ejemplo, está la macronormo, la macrohipo, y vean que la microcítica hipocrómica, es la que vamos a tener de una manera muy común cuando tenemos la famosa deficiencia de hierro. Y que obviamente además esto puede ir transitando, porque al inicio obviamente el cuerpo va a tratar de reaccionar. Entonces yo les digo que no lo vean así como si fuera una fotografía instantánea que así tiene que caer siempre. A lo mejor vamos a tener que el animal comienza con ciertas deficiencias de hierro, y entonces está en una normocítica normocrómica, y luego pasa a normocítica hipocrómica, normocítica normocrómica, luego a normocítica hipocrómica, porque acuérdense que el hierro tiene que ver con el color, si me van siguiendo, y que finalmente ya desencadene una microcítica hipocrómica. No es tan de inmediato que va a caer en ello, va haciendo como pausado, y eso lo vamos a ver ahora que veamos anemias. Entonces ahí vean cómo está la deficiencia de hierro,
en situaciones sobre todo de hemorragia o de cuestiones que me lleven a la cronicidad, ¿qué va a pasar? Pues que estos depósitos y este equilibrio que tiene que tener el hierro no lo va a tener, y entonces al final se va a hacer una deficiencia por situaciones ya sea de inflamación o de hemorragia o de infecciones de tipo crónico, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Que aquí terminaríamos. Obviamente les voy a subir las presentaciones completas de hierro y ustedes me ayudan a revisarlo. Incluso en una de las presentaciones van a ver que les puse una tabla en donde van a ver todas las consecuencias que genera la deficiencia importante. Está obviamente en humanos, pero está interesante, véanla, y que lo pueden también traspolar a veterinaria, ¿no? La consecuencia que tiene a nivel de no solamente de los precursores y de darnos una anemia, sino de lo que puede ocasionar a nivel gastrointestinal, a nivel sistema nervioso y a nivel cognoscitivo, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Dicen todo, regrese desde el principio. Doctora, ¿qué había dicho que eran las flechitas hacia arriba, el tamaño? El tamaño, bueno, aquí lo que está diciendo, fíjate, esta flechita es que está el volumen corpuscular o globular medio, por eso es macrocítico, y este está grande, está elevado. Y está normocítico, por eso la flechita está como digamos horizontal, ¿no? Cuando tengo estas macrocíticas normocrómicas, y aquí pueden ir viendo la clasificación, que ahorita la vamos a ver. Por ejemplo, acá lo que tenemos, en la que yo les estaba marcando, es que tenemos una microcítica, y entonces, ¿qué tengo? El tamaño está chiquito. ¿Y cómo está el color? Perdón, es que no escuché. ¿Cómo está el color? ¿Pálido? O la concentración de la hemoglobina Pálido, baja, ¿no? Pálido. Entonces, por eso no tenemos hipocromia. ¿Ya viste? Entonces, si se refiere, la flechita se refiere a que está alto o bajo el valor. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ok, entonces no tienen dudas de esta parte del hierro. Obviamente lo tienen que repasar. Los invito a que vean ahora las presentaciones completas. Ahí van a ver toda la cuestión desde cómo se absorbe, las alteraciones, las definiciones, las cuestiones de los depósitos, y creo que incluso hasta les incluye algo ahí de la patología, en donde podemos tener, por ejemplo, de lo que son las hemosiderosis, ¿no? Porque si no, ¿qué creen? No voy a acabar. Por eso les pido que ahí me ayuden, ¿no? Entonces, ¿no tienen dudas? Es probable, no, doctora. Ok, obviamente hay que irlo repasando, vayan integrando la información. Y entonces, bueno, si no tienen de esta parte dudas, vamos a empezar ahora sí a lo que correspondería a la clasificación de las anemias. Entonces, bueno, por ahí ya nosotros estuvimos viendo algunas situaciones de la anemia. Sin embargo, siempre surge la duda con respecto a si la anemia es una enfermedad o es un signo. Y bueno, bajo circunstancias muy específicas vamos a manejarla como enfermedad. En este caso solamente la enfermedad la podemos referir a cuando tengamos la famosa anemia inmunomediada en el caso del canino, o la anemia infecciosa equina. Esas son las únicas dos situaciones en las que yo podría decirles que es que así se llama la enfermedad. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que la anemia es un signo, y ya vimos obviamente durante varias clases que en la definición, espero no se les olvide que es tanto la baja de la hemoglobina, del número de glóbulos rojos totales o del hematocrito, que es el volumen corpuscular medio. Y se fijan obviamente siendo un signo, esto obviamente es la definición a nivel de laboratorio, pero como signo, ¿dónde lo vamos a ver reflejado? Pues obviamente en las mucosas. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que la mucosa va a tener una coloración pálida. Y obviamente podemos incluso todavía asociarlo a otro signo, que sería el hacer el retorno venoso. Si recuerdan que para el retorno venoso yo con mi dedito aquí hago una presión en la zona, y qué va a pasar con ese retorno venoso en una anemia.
o tiempo de llenado capilar, que también así le llegan a llamar, estará aumentado o disminuido. Aumentado. No, disminuido, ¿no? Bueno, tarda mucho. Bueno, tardará más. Tardará más en llenarse nuevamente porque tenemos poca cantidad de sangre y por lo tanto poco llenado. ¿Sí queda claro, compañero? Que sí, que va a estar disminuido, ¿sí o no? Sí, está bien, doctora. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, pero de alguna manera una cosa es tener simplemente el revisar y decir, tiene anemia y le reviso las mucosas y santo remedio. Pues no, hay que revisar obviamente si hay muchas, porque fíjense que de acuerdo a la severidad de la anemia vamos a tener como más complicaciones en otros órganos y tejidos. Entonces por eso yo me gustó mucho esta tablita que encontré y de hecho yo la completé aquí con estas letras, en donde dice, bueno, a esta situación de la anemia yo puedo tener manifestaciones clínicas en donde incluso se genere como un síndrome anémico, ¿no? Y es cuando ya nos dice el paciente, tengo anemia, lo está gritando que tiene anemia, ¿no? Entonces fíjense, manifestaciones generales puede ser la situación de la letargia, la astenia. ¿Qué es la astenia? ¿Alguien sabe qué es la astenia? ¿O sí saben qué es la astenia? Si no, googleenlo. ¿Quién sabe? Porque a lo mejor yo estoy hablando y no me dicen, doctora, pues yo no sé qué es eso. La verdad que no. ¿Verdad? Y no me dicen. Es la debilidad que causa una enfermedad y que obviamente trae poca fuerza a nivel muscular. Es como, les diría yo, que las patitas se les hacen como aguaditas, como de pollo. Así sería esa situación, sería como para reflejar la astenia. Es poca fuerza, poca tonicidad incluso a nivel muscular, y es una fatiga que nosotros incluso también le llamamos letargia. Tendría anorexia, tendría disnea, es decir, un esfuerzo al respirar, y obviamente dentro de esta situación también podemos llegar a tener ictericia, y esa es una manifestación general. Ahora fíjense, si nos vamos a una manifestación cutánea, lo que yo les decía, pues va a tener palidez en la piel y en las mucosas, que es lo que pues, generalmente buscamos, ¿no? Sin embargo, también va a tener repercusiones cardiovasculares, desde taquicardia, arritmias, situaciones de yo encontrarle un soplo sistólico funcional, que incluso le llaman incluso mitral 3, y que si es muy grave puede ir hasta 6. O puedo tener el choque ya como tal, o previo a esto tener simplemente o ver al animal con intolerancia al ejercicio, que el animal no quiere, se rehúsa a bajar, a subir, a caminar, ¿no? Y esto obviamente lo tenemos que ir tomando en cuenta. Obviamente esto, les digo, va a hacerse mucho más evidente y más severo de acuerdo obviamente a la severidad obviamente de la anemia, aunque suene repetitivo. Ahora bien, por ejemplo, podemos llegar también a tener manifestaciones neurológicas, como puede ser que el animal no va bien, incluso dicen, es que creo que se tropezó, se cayó o no me reconoció, porque obviamente hay poco flujo a nivel de órganos y tejidos, y en una de esas situaciones pues puede afectar a la irrigación y al nervio óptico. Puede tener incluso dolor de cabeza, y esta situación de la cefalea lo puede llevar desde una alteración importante de la conducta, que el animal, aparte de que lo vean alejado, letárgico, tenga por ejemplo también el apoyo de la cabeza en las paredes o a esconderse. Muchos, por ejemplo, lo he visto en gatos tienden a esconderse y no quieren salir. Digo, yo sé que sí les da miedo y se esconden los gatos, es algo común, son muy miedosos, pero la actitud, el dueño conoce a su animal y les va a decir, es que todo el tiempo está escondiendo y además siempre lo encuentro como apoyado en un rincón, ¿no? Y con la cabeza apoyada. Eso puede ser incluso situación también de una manifestación de neurológica por una anemia muy severa. Y dentro de las otras manifestaciones puede ser que dentro de ellos tengamos que a lo mejor esta anemia, la causa, porque acuérdense que vamos a tener que buscar ahora la causa, la etiología de la anemia, y que a lo mejor tenga que ver con una alteración importante en la vía urinaria, y que a lo mejor tenga entonces un sangrado, y por lo tanto tendré entonces en esta urinaria cambios de color, o bien que tenga la famosa hemólisis, que ya platicamos de ella un poquito, y que en esta hemólisis intravascular, tengamos hemoglobinuria, porque aquí lo que se va a liberar es hemoglobina,
Y es que por estar pensando acá en la ictericia me adelanté. Aquí recuerden que cuando yo tengo hemoglobinuria, y anótenlo, la hemólisis tiene que ser intravascular. Cuando es extravascular, entonces tendremos el otro cuadro o el otro signo clínico que será la ictericia. También podemos llegar a tener ya en situaciones crónicas que las perritas no sangren. Esto, por ejemplo, puede pasar en cuestiones crónicas, o bien tener trastornos digestivos. Y aquí ya no lo quise anotar, pero ¿qué es lo que puedo llegar a tener? Bueno, que existan sangrados y entonces el animal tenga diarreas o vómitos incluso con sangre. Y esto también obviamente me va a llevar a que el animal está teniendo situaciones importantes y que pueden estar asociadas al mismo trastorno digestivo, o que otra situación metabólica esté afectando al sistema digestivo, y por lo tanto esto me lleve a vómitos y diarrea, y que el animal obviamente esté muy malito, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas con esta parte de los signos y las manifestaciones? Y tengan cuidado, porque a mí me ha tocado ver cantidad de veces que hay pacientes que llegan remitidos con problemas cardíacos, sobre todo hablando de esto, de las manifestaciones cardíacas, y en realidad no, esto lo está generando o lo está originando la misma anemia. Incluso ya les dan hasta tratamientos, ¿no?, para situaciones de insuficiencia cardíaca, cuando en realidad pues no está indicado. Entonces hay que Doctora, pero perdón que le interrumpa. En ese caso, entonces tendríamos que ver los demás signos clínicos, ¿no? claro. Directamente a fallas cardíacas. Ahora fíjate, yo tengo más taquicardia y soplo, y es un soplo funcional, no es un soplo patológico. ¿Qué tendría que hacer para descartar esto si de todas maneras me quedara como la recochina duda? ¿A ti qué se te ocurre que podríamos hacer? ¿Un ecocardiograma, doctora? Claro, o sea, voy y confirmo si verdaderamente esta situación está leve, moderada, y si realmente tiene un problema de conducción, un problema de formación o de deformación, o un problema a nivel de las válvulas, pero voy y lo confirmo. Y la prueba oro para esto, pues obviamente es hacer un electro, ¿no? Pero en muchas ocasiones, créanme que si ustedes diagnostican bien esta parte de la cuestión de la anemia, establecen que la anemia es muy severa y que ustedes van corrigiendo la anemia, en automático esto simplemente se quita y empieza a funcionar. Y entonces ya no tienen que hacer el gasto de un electrocardiograma. ¿Cuánto cuesta un electro? Yo les preguntaría. ¿Quién sabe? ¿Cuándo han hecho? ¿Hace poco hicieron alguno? ¿Alguien de los que trabaja? No me acuerdo, pero creo que sí estaban caritos. Sí, está carito, por eso les pregunto que como cuánto cuesta. Y más si es si quieren hacer un Doppler a color y quieren hacer, por ejemplo, hay una prueba que se llama prueba de la burbuja, que eso lo hacen, por ejemplo, cuando tenemos tetralogía de Fallot, o cuando hay persistencia del foramen y que se quiere, o lesiones valvulares, se tiene que hacer esa prueba, y es bien bonita. De hecho se le hicieron a una perrita mía, pero no está barato. O sea, ahorita más o menos andan cobrando, y más si en este caso la persona que hace el electro va a los consultorios, que ahora trabajan muchos así, les van a cobrar mínimo 1,200. Ya baratos andan en 700, 800, ¿no? Pero no todos. Entonces hay que tener precisamente ese cuidado, porque sería meterle un gasto que a lo mejor no es necesario. Por eso les hago esta aclaración, que si yo estoy detectando que el animal tiene anemia y logro clasificarla de forma adecuada y empiezo a corregir la anemia, si es posible, porque no en todos los casos es posible, pues van a ver que estas manifestaciones empiezan a eliminarse, ¿vale? Ok, entonces resulta que fíjense que vamos a tener que clasificar la anemia bajo estos 4 rubros. La severidad, que ya la platicamos, que esa de dónde la van a sacar. ¿De dónde va a salir la severidad? El conteo de los glóbulos rojos. No, del conteo de los glóbulos rojos no, tache. Tache. ¿De dónde? ¿De dónde lo vamos a tomar? De los reticulocitos. Ay, perdón, los oí encimados. A ver, uno por uno. La bilirrubina y el hierro. No. El Porque retorno. esas son como pruebas que son
complementarias, pero no me van a decir si está muy severo o no. Me dicen por ahí, el número de glóbulos rojos, bueno, en algún momento me podría ayudar, pero ¿qué es más significativo? Y hasta les dije, ahí está la tabla. ¿Cómo lo voy a poder traducir en ese porcentaje? Si está bajo o alto, ¿en dónde lo puedo ver? Con el hematocrito. En el hematocrito, claro, en el hematocrito. Y por eso les dije, la severidad la vamos a tener que retomar a partir, sí, tiene que ver con el conteo, pero no vamos a tomar en realidad el conteo, sino lo vamos digamos, a traspolar a ese porcentaje, ese acumulado que vamos a tener y nos vaya a ver, hay poquitos, están normales o hay muchos. Aquí obviamente la idea es que como tengo anemia sé que tengo pocos, pero no es lo mismo tener pocos o tener medianamente pocos o no tener casi nada. Por eso tengo que clasificar esta parte de la severidad, ¿vale? Muy bien. Entonces acuérdense, esto lo vamos a hacer a partir del, ahí aquí no se ve, vamos a ponerlo aquí, a partir del hematocrito. Muy bien, ahora, la respuesta de la médula ósea, ¿con quién lo vamos a cotejar en los resultados del laboratorio? Eso, entonces sería con el número total de los, ahí, total de los reticulocitos, de los reti, así para decirles con cariño, los reti. ¿Y la morfología de dónde la vamos a tomar? ¿De qué parámetros? De la biometría hemática, o del hemograma en este caso, porque es del resultado. BGM. Ajá, entonces vamos a tomar en cuenta los índices eritrocitarios. Y entonces vamos a tener como referencia, ay, bueno, ustedes disculpen, pero es que no puedo escribir rápido, que sería el volumen, que puede ser BGM o BCM, que viene aquí adelante, nomás es para que lo pongan. ¿Y cuál era el otro? A ver si se acuerdan. Es el CHGCM, que es la hemoglobina total, ¿sí se acuerdan? Entonces este me da el tamaño y este me da el colorcito. ¿Y la etiología? ¿De dónde creen que podemos tomar o qué datos podemos utilizar para poder llegar a la etiología? Etiología, perdón. No etiología, la etiología. Ay, fácil. Dicen que... ¿En los signos clínicos? Claro, dicen, utilicen el sentido común. Claro, podemos apoyarnos muy bien, doctora, de los signos clínicos. Sin embargo, algo que vamos a aprender ahorita es que si yo tengo la clasificación de la respuesta y yo tengo algunas ocasiones la morfología, esto me puede ayudar a saber la etiología en algunos casos. ¿Sí queda claro, chicos? Por eso voy a utilizar los resultados del laboratorio. Claro, si me está diciendo la historia clínica que tiene una hemorragia, que lo atropellaron, que se comió un caldo con harta cebolla, haciéndoles obviamente este recordatorio de que hay varios, digamos, compuestos o sustancias que pueden generar hemólisis. Bueno, pues yo voy a tener ahí como la causa muy real, pero hay ocasiones en las que no vamos a tener como tal una historia clínica completa o que nos oriente y tendremos que irlo desmenuzando a partir de los resultados del laboratorio. ¿Sí queda claro esto, chicos? ¿Dudas? Porque esto se les olvida y esto es así segurito pregunta de examen de todo esto. Entonces fíjense, aquí yo les coloqué en esta parte de la presentación el resumen de la clasificación de la anemia, en donde vamos a tener obviamente la severidad, que ya platicamos que va a venir a partir del hematocrito, que los índices de Winthrop nos pueden dar obviamente el tamaño y el color. Incluso fíjense que en este que yo tomé, sí manejan esta que les decía que en humanos se utiliza, que es de hipercromia, pero esta en veterinaria no la utilizan, porque fue una tablita que me encontré muy bonita. Tenemos que tomar en cuenta la respuesta. Y entonces en la respuesta teníamos solamente dos opciones, si es regenerativa y si es no regenerativa.
Y que esto estaba obviamente precedido por ¿quién? Por los reticulocitos, como bien me acaban de decir. Si yo tengo un aumento de reticulocitos, la anemia será regenerativa. Y ahora fíjense adelante qué es lo que dicen. Bueno, pues resulta que dentro de esta clasificación, estas anemias regenerativas, quienes van a llevar, digamos, la batuta o quienes regeneran, son las hemorragias y sobre todo la hemorragia aguda y los cuadros hemolíticos. Y entre estos dos se llevan un quien vive, entre la cantidad de reticulocitos y quien se lleva la ganancia, son los cuadros hemolíticos. Son mucho más exagerados estos con respecto a la respuesta reticulocitaria, y es una forma en que pues también nos puede ayudar un poquito a diferenciar esta parte. La anemia es mucho más marcada aquí y hay mucho reticulocito. Aquí la anemia puede ser no tan marcada y no haber tanto reticulocito. Ahora bien, si ustedes se fijan acá, resulta que el mecanismo para nosotros será que en este caso igual a la etiología. Y esto generalmente se lo repito varias veces y luego se les olvida. Y entonces, ¿por qué les digo yo que el mecanismo es lo importante? Porque entonces voy a saber por qué causa tuvo la anemia mi paciente. Ah, pues es que tiene disminución en la producción. Y aquí, ¿quién tiene la culpa? Vamos a echarle culpas ahora. ¿Quién tiene la culpa? ¿En dónde se producen? Médula ósea. Médula ósea, ¿no? Entonces aquí la responsable es la médula ósea, por eso dice aquí médula ósea afectada directa o indirectamente. Puede haber muchas causas que alteren a la médula ósea, pero aquí al final la que chafeó fue la médula ósea. ¿Sí queda claro esto, chicos? Y por eso la etiología será disminución en su producción. Y aquí hay una larga, y van a tener que repasar esto, chicos, porque va a haber una situación multifactorial. Pueden ser desde virus, bacterias, parásitos, tóxicos, venenos, medicamentos. Todo esto puede afectar a la médula ósea, ¿vale? Ahora, diferente. Ah, el detalle es que el mecanismo es por destrucción. Y esto ya quedamos, ¿cómo se llama? Hemólisis. Hemólisis. Y por lo tanto, entonces tengo dos opciones. Que la hemólisis sea ¿qué? Intravascular. Vascular y Extravascular. eso. Y no importa, aunque digan, ay, la doctora me hace, es que así se lo van a aprender, por eso les estoy diciendo que lo repitan. Ahí tienen la destrucción, el mecanismo es la destrucción y se le llama hemólisis y puede ser intra o extravascular. Y la otra opción que tengo como etiología es que se estén perdiendo. Y la pérdida, a esto ¿cómo le llamo cuando se pierden? Hemorragia. Hemorragia, ¿verdad? Y entonces la hemorragia podemos tener que sea crónica, aguda, y que incluso ya hace rato les platicaba que puede ser interna o puede ser incluso externa. Y ahí tenemos entonces todo nuestro gran cuadro. Claro que habrá ocasiones en que la historia clínica me puede orientar hacia qué mecanismo se está yendo mi paciente, pero no todo. Y por ello entonces vamos a hacer o a echar mano de los resultados del laboratorio, en el sentido de que ya les decía yo que acá ¿quiénes son regenerativas? La hemorragia y la hemólisis. Por lo tanto, ¿quiénes tendrán estas situaciones morfológicas particulares? Ah, pues estas dos. ¿Ya se fijaron? Estas que son, en este caso, regenerativas, que es la hemorragia y la hemólisis, pues son esta y esta, y tendrán una morfología particular. Mientras que esta, que es la de disminución en su producción, entra con las no regenerativas. Estas dos son regenerativas en cierto nivel, mientras que esta no regenera. ¿Ya se fijaron? Entonces es la forma en que la respuesta me puede ayudar. Ahora, morfológicamente ahorita lo vamos a ver para que lo vean ya en el diagrama. ¿Dudas de esta parte, chicos? Oiga, doctora, yo Ya, tengo una duda. Sí, sí, sí. Qué bueno que tengan dudas. En disminución de producción, ¿no podría entrar también la insuficiencia renal por la cuestión de la eritropoyetina? Ah, claro. Sí, de hecho, aquí en esta parte de esta que me dices que es disminución en su producción, vamos a ver que aquí, bueno, la responsable en este sentido yo les decía que era la médula ósea. Sin embargo, vamos a ver otra situación, como bien lo comentas, en donde podemos tener, en este caso, problema renal,
que en este caso tendría que ver con la insuficiencia. ¿Se acuerdan de lo que revisábamos de los órganos relacionados? Que yo les daba una tablita, y en esta parte de los órganos relacionados yo les mencionaba que estaba el riñón, está el hígado, está el sistema digestivo y están las hormonas. Entonces vamos a ver que dentro de todos estos órganos también pueden llegar a repercutir aquí en situación que disminuya alguno de estas alteraciones en estos órganos, disminuyan de forma indirecta. Por eso aquí está, estos son indirectos a la médula ósea. El directo es que la médula ósea esté con una lesión, que tenga la toxicidad, que tenga mielofibrosis, que tenga una neoplasia. En el indirecto entraría este ejemplo que tú me acabas de dar. Al tener yo una insuficiencia renal, no tengo la cantidad adecuada de eritropoyetina y por lo tanto no puede estimular a la médula ósea. Y serían las causas indirectas. Muy bien. ¿Sí? Vale, gracias, doctora. Ok. Entonces vámonos ahora a revisar una por una y van a ver qué bonito se ve esto. Entonces ahí tienen ustedes, en esta parte de la presentación, por ahí decía, ¿no? Que yo les preguntaba hace rato, ¿cuál era la muy severa en gato? Menor a 10, no es 10, menor a 10, ¿vale? Entonces esta es la parte que tienen que repasar. Y obviamente para fines prácticos yo aquí les puse cuáles son los cuadros para perro y gato cuando tengo una severidad ligera, a cuando es moderada, a cuando es severa, cuando ya es muy severa. Aquí tienen, por ejemplo, los datos para caballo rumiante. ¿Qué tienen que hacer? Pasen sus tablitas, ténganlas ahí a la mano. Vean que incluso en el rumiante es parecido al de gato. Y el de equino es parecido a quién? Al de perro, ¿no? Parecido. No son iguales, pero sí se parecen. ¿Vale? Entonces, por ahí vamos a tener que la otra situación en la clasificación es cuando tengo la regenerativa y la no regenerativa. Y esto ya lo vimos cuando revisábamos ayer lo del frotis. Entonces, en el regenerativo pues no tengo nada, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo tengo una situación regenerativa? Tengo que ver primero reticulocitosis. Y acuérdense que esto es aumento en el número de reticulocitos en sangre. Pero esto a la vez me va a impactar en el frotis. ¿Qué es lo que yo voy a ver en el frotis? Ah, pues lo que voy a ver, y ayer la doctora nos estaba platicando del frotis, que puedo ver anisocitosis, puedo ver policromasia, puedo ver algunos hipocrómicos, puedo ver remanentes nucleares de Howell-Jolly, porque esto obviamente acuérdense que son signos de regeneración y la eritropoiesis está activa. También puedo ver puntillo basófilo y puedo ver eritrocitos nucleados. ¿De qué depende que se vaya presentando de aquí para acá? De la severidad de la anemia, obviamente. Y obviamente que también la médula ósea tenga los elementos adecuados para poder generar la respuesta. Si ya tengo una médula ósea agotada, que ya no tiene reservas de hierro, que ya no tengo elementos para poder sintetizar, pues esto obviamente, por más que se dé, pues ya no va a ser regenerativo. Tengo que tener los elementos adecuados. ¿Sale? ¿Dudas de esta parte de lo que vemos en el frotis? De esto que les acabo de platicar. Y ya lo vimos ayer, ¿eh? No, doctora. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver qué eran estos, la anisocitosis, y que puede haber policromasia, que es la foto que yo les ponía, y que puedo tener incluso algunos que estén hipocrómicos. Eso es lo que yo voy a ver. Y lo que me está indicando es que la médula ósea está respondiendo, y que obviamente esto se puede hacer ya más evidente y persistente conforme va avanzando la anemia. Cuerpos de Howell-Jolly, o más bien se van a hacer evidentes cuando tengo la respuesta, y conforme siga persistiendo la anemia se pueden ir ya eliminando, que después ya no tenga yo estos eventos, más bien, porque lo dije mal. Aquí está el puntillo basófilo, aquí está la policromasia, y la policromasia acuérdense que nos los van a dar ¿quién? Los eritrocitos policromatófilos, que son reticulocitos, que aquí todavía no tienen la tinción. Hasta que yo tiño, veo los reticulocitos, y esta reticulocitosis entonces sí me va a decir que tengo respuesta. Y que por ahí también puedo ver, creo que aquí no lo tengo, déjenme ver. Ah, sí, aquí, que puedo tener los metarubricitos. Esto se llama metarubricitosis a nivel de sangre, también lo pueden reportar, y que yo lo puedo ver en el resultado, ¿vale? Así tengo ahí los metarubricitos. Ok. ¿Dudas con esta parte de lo que observo a nivel del frotis como regeneración?
No, doctora. No, doctora. Ok. Bueno, ahora vamos a la siguiente que les platicaba, que eran los índices eritrocitarios o índices de Windrow. Entonces yo tengo el volumen, la concentración de un eritrocito, que sería este, la concentración de un solo eritrocito, o la concentración total, que es la corpuscular media, que es esta. ¿Vale? Entonces aquí quedamos que la mayoría de los resultados pues van a utilizar estos dos, y este ya está pues un poquito, digamos, en desuso. Sin embargo, si se lo llegan a dar, pues sí tienen los elementos para poder calcularlo. Y bueno, la mayoría de las ocasiones tiene que correlacionar. Si este está alto, debe de estar alto este, y si está bajo este, pues debe de estar bajo este. Bueno, y entonces a partir de ahí se establece que la morfología tendrá que ver con el tamaño, que esto también ya lo vimos, es que estén chiquitos, que estén normales o que estén grandes, que estén con poco color, que estén con el color adecuado, es decir, con su cantidad de hemoglobina normal, o que tengan poca hemoglobina. En este sentido, y entonces vean las combinaciones, podemos tener una microcítica hipocrómica, una normocítica normocrómica o una macrocítica hipocrómica, son ejemplos. Y ustedes van a poder revisarlo, ahora sí aquí, vean todas las combinaciones porque no estaban todas. Yo tengo, por ejemplo, que de la norma tendré la normocrómica, ya sea que esté el valor, acuérdense que en este caso es normal, y que para la cuestión de la coloración puede estar elevada la hemoglobina. Acuérdense que cuando esté la hemoglobina elevada le vamos a poner normal, ¿sí? Entonces puede estar elevada o puede estar normal, y a esto le llamo normocrómico. O puede estar baja. Puedo tener, estos están del mismo tamaño o tamaño normal. Podemos tener tamaños grandes con hemoglobina alta y normal, o con hemoglobina baja. Podemos tener eritrocitos chiquitos con hemoglobina un poquito más elevada, que eso es raro, pero bueno, se llega a ver saturada, y con la hemoglobina normal, o bien tenerlos chiquitos con baja hemoglobina, ¿vale? Vean, aquí están todas las combinaciones, y para esta combinación hay una tabla, y yo encuentro aquí donde les puede ir orientando con respecto a estas causas. Es decir, ahora vamos a asociar la morfología con la respuesta y la etiología. Entonces vean, dicen que las macrocíticas hipocrómicas, vean que es macro y por cómo están grandes con poco color, se van a dar en las anemias regenerativas, y esto tiene un sentido. Si está regenerando, ¿qué quedamos que era lo particular de cuando regenera? Que va a tener que la muestra, y me voy a regresar acá. ¿Qué tiene? Estos. Reticulocitos. Y estos con respecto a estos, ¿cómo están con respecto al tamaño? ¿Son más grandes? Más grandes. Ah, entonces esto sí me hace sentido que por ello me digan que entonces son macrocíticas y que sean hipocrómicas, porque está más grande y tiene un poquito menos cantidad de hemoglobina de la que debería de tener. Además todavía tiene red, todavía no tiene la hemoglobinización completa. ¿Sí queda claro esto, chicos? Por eso es que son macrocíticas hipocrómicas. Y entonces, ¿cuándo se van a dar? Ah, pues cuando tengo hemorragia o hemólisis, que era lo que les platicaba hace ratito. O también, por ejemplo, se puede presentar en este, que fue uno de los que se me olvidó, por eso ayer me acordé, que sería la estomatocitosis hereditaria, que le pasa a los Alaska Malamor. Ahí la van a encontrar en el libro que les di de las anormalidades. Este estomatocito no es otra cosa que un eritrocito. Estomato, no se acuerdan que viene de boca. Entonces el eritrocito lo que tiene es que tiene como una banda así intermedia y parece como una boquita. Entonces ustedes lo van a poder checar ahí. Y estos son eritrocitos un poquito más grandecitos. Ahora, en ese sentido, cuando se llega a dar esta estomatocitosis hereditaria, déjenme ver, porque que de hecho aquí yo tenía una nota que le había puesto. Ay, ¿dónde la dejé? Ay, no me acuerdo dónde la dejé. Bueno, ahorita les digo, porque si no me va a tardar más. Entonces, la cuestión es que vayan viendo cómo se va cuadrando la cuestión de la respuesta, la morfología y la etiología. Y esto se lo repito porque yo veo que en ocasiones les cuesta bastante trabajo el hacer esta correlación cuando tenemos los casos clínicos. Digo, pero si está muy fácil, ahí lo tenemos.
y que tiene nada más que ir al final, en su caso clínico, ir a cotejar qué le está pasando al paciente. Y entonces a lo mejor ahí la misma historia clínica traten de hacerlo antes, es decir, primero traten de sacar estos datos por los resultados del laboratorio y al final vayan y revisen la historia clínica y ver si la historia clínica les confirma, y esa es la mejor forma de ir aprendiendo esto, ¿vale? Entonces espero que ahora con los casos que les voy a dar lo vayan haciendo. Bueno, vamos a continuar. Y entonces decía que la otra que yo puedo encontrar de macro y pro es que se vaya a la macronormo. Esta macronormo generalmente es, no, fíjense que aquí no dice nada de la regeneración. Esta es, a pesar de que dice macrocítica, esta por favor pónganle ahí, porque se me olvidó ponerle el letrero, es no regenerativa. Y vean las causas. Las causas efectivamente me llevan a situaciones que van a ser crónicas, que van a ser incluso deficiencias que tienen que ver con la cuestión incluso del núcleo. Entonces tengo en infecciones, por ejemplo, del virus de la leucemia, el virus de la leucemia viral felina, y vamos a tener, por ejemplo, la deficiencia de folato, de cobalto, las eritroleucemias, que son enfermedades ya mielodisplásicas, una leucemia, o bien la macrocitosis del French pool, que les digo que en algunas ocasiones está reportada como deficiencia, como una alteración, hereditaria. Entonces aquí lo que tenemos, aunque son células grandes, sí, pero estas no son reticulocitos, no es una situación de maduración normal como acá que teníamos reti. Acá lo que tenemos son glóbulos rojos que se quedaron en un estadio sin de alguna manera sin poder perder esta parte del núcleo de forma adecuada. Quedan las células grandes y entonces tengo las células grandes y están con la cantidad de hemoglobina normal. Si nos vamos ahora a este otro gran cuadro, tenemos que son las normo, y acuérdense de mí que estas son las más común que van a tener en casi todos los casos clínicos. Es la más común. Porque de alguna manera se fijan, estas no son regenerativas, tampoco tengo regeneración, no va a tener reticulocitosis, y se fijan, entran dentro de lo que sería la hemólisis y la hemorragia aguda. Acaba de llegar el paciente, pues todavía no voy a ver respuesta, acaba de suceder prácticamente. Y para que se instaure la respuesta, lo vamos a ver más adelante, esta regeneración, cuando menos deben de pasar 72 horas. Por eso es que aquí todavía yo no alcanzo a ver signos de regeneración, porque está totalmente iniciando o acaba de suceder. La otra puede ser en la situación de la deficiencia de hierro temprana. Les digo que esto va avanzando paulatinamente. No es que luego ya va a presentar una microcítica hipocrómica, que es la que podemos llegar a tener acá adelante, sino que va evolucionando y entonces vamos a ver qué pasa de una normo en esta parte del estadio de la deficiencia de hierro. En la inflamación crónica, que eso también es bien común, que dejan pasar los eventos, no tratan a nuestros pacientes, a nuestros pacientes, y en ese sentido esto se va generando cronicidad. Esto también lo puedo ver en las insuficiencias, sobre todo en la renal crónica, en las insuficiencias hepáticas, en las insuficiencias, ¿quién más? Básicamente es hígado y riñón, en las que las podemos revisar, en las anormalidades endocrinas, no como insuficiencia, sino como alteraciones endocrinas, y cuando tenemos ya como tal una aplasia medular, que en este caso es una médula ósea ya no funcional, ¿vale? Y vean que es normo y es no regenerativo. Y el otro gran cuadro es que pase de una microcítica normocrómica a una microcítica hipocrómica. Vean, ahora sí, del normo pasa a micro, y de este micro puede modificar la cantidad de hemoglobina. Y aquí es donde entra, por ejemplo, la deficiencia de hierro, la deficiencia de cobre, de piridoxina, que esto le pasa un poquito más a los rumiantes, a la inflamación crónica. Es decir, fíjense cómo el estadio crónico puede pasar de un normo y después instaurarse en un microcítico hipocrómico, y que la situación al final la vamos a tener que catalogar como deficiencia de hierro en la inflamación crónica, ¿no? Anastomosis portosistémicas, que es ya un daño a nivel vascular en el hígado, en la irrigación del hígado,
O bien, por ejemplo, acuérdense que también en algunas razas que les mencioné pueden tener microcíticas hipocrómicas. Y ayer repasando me acordé que el perrito del que no me acordaba la raza es de estos que no ladran, que es el Iñú. Esa es la raza que no podía acordar, que también es japonesa, ¿vale? Dudas de esta parte de la clasificación, en donde tengo que cuadrar ahora la respuesta, la morfología y la etiología. ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre. Creo que no. Bueno, yo espero que se pongan a repasar, porque ya tenemos un montón de información. Y cuando les empiece a preguntar, que no se queden con cara de what. Ok, entonces aquí básicamente esto es lo que ya ahorita les dije, que es la clasificación etológica. Vamos a ver que tenemos la destrucción por hemólisis intra o extravascular, la pérdida de sangre, que puede ser aguda crónica, o la falla por eritropoyesis, y que ahí les digo puede ser de forma primaria en médula ósea o secundaria por otros órganos. Y aquí todavía esta la podemos subclasificar en lo siguiente, como disminución en la producción, en donde aquí efectivamente está la médula ósea involucrada, en una eritropoyesis ineficaz, en donde lo que tenemos es un desorden en la maduración, y que esta maduración, en esta eritropoyesis ineficaz, es decir, que están saliendo defectuosas estas células, puede ser que esta desorden en la maduración sea en el núcleo o en el citoplasma del eritrocito, o bien por deficiencia nutricional. Y aquí en esta parte de la disminución en la producción es donde estaría, por ejemplo, la falla hormonal. Aquí es donde entraría básicamente la cuestión de la insuficiencia a nivel del riñón, en donde tendríamos una deficiencia de la eritropoyetina, de la famosa EPO, en esta disminución en la producción. Entonces, una cosa es que yo la tenga disminuida la producción, otra cosa es que se estén produciendo pero en desorden y que tengan un problema en su maduración. Otra situación es que no se puedan producir por una deficiencia nutricional, y otra causa es que la médula ósea ya no funcione y ya no se produzcan. Entonces tomen esto en cuenta, ¿no? Que eso es lo mejor en lo que luego también les hago reflexionar y se quedan así como no entendí, porque la médula ósea, una cosa les digo es que no tenga manera de sintetizar, otra cosa es que las produzca pero estén deficientes, y otras situaciones que ya no produzca. Son tres situaciones bien diferentes, ¿vale? Y entonces les voy a pedir que me ayuden. Ustedes ya al ratito cambio la presentación. Lo único que van a ver en la diferencia de la presentación es que voy a agregar lo de hierro, y les voy a subir las presentaciones separadas de lo de hierro, pero van a poder analizar esto. Entonces vayan revisando dentro de estas tablas que les van a ayudar a repasar, bueno, cuando tengo una situación con respecto a la médula ósea, porque aquí en esta parte de la clasificación fisiopatológica de la anemia, ustedes van a tener aquí en esta tablita los desórdenes de la maduración eritroide y eritroide. Está la ineficaz, que puede ser de citoplasma, que es lo que les acabo de platicar ahorita, las de núcleo, las que son por situaciones ya en la médula ósea particularmente, o cuando tengo por ejemplo un fallo medular, que sería a este nivel, que tengo yo el desorden de la producción. Aquí vean que está la disminución. Este es un desorden de maduración y este es de producción, y aquí tendría el fallo medular, y aquí tendría la producción o una disminución en cuanto a la producción de la eritropoyetina. Y aquí tienen todos esos cuadros en donde podría yo catalogar esta, que es la de por fallas en la eritropoyesis. Y también pueden revisar que aquí mismo está la situación de la hemoglobina, que son los cuadros hemolíticos, que creo que ahí no tendrían problema. Ya ven ahí defectos de la membrana, mediadores de anticuerpos, bla 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 bla, bla. Sí, ahí está toda la tablita, ¿vale? Y entonces aquí nos vamos a quedar. Yo creo que ya el día lunes terminaríamos con esta parte de anemias y empezaríamos blanco. Entonces les pido de favor, aunque nos vamos a quedar aquí, que vayan revisando la presentación. Esto ya de alguna manera ya se los platiqué, ya vimos que se genera. Lo que quiero que básicamente se apoyen en la presentación es las causas, que vayan revisando las causas.
¿vale? Esta es la extravascular, aquí vienen algunos ejemplos. Esto es lo único que nos va a faltar de ver la próxima semana, que va a ser el que les explique por qué esta situación de la pérdida de sangre nos lleva a diferentes situaciones con respecto a la morfología y a la respuesta, pero esto ustedes también lo pueden revisar. Y tenemos ahí ya básicamente la eritropoyesis defectuosa reducida, tanto núcleo citoplasma y la inflamación crónica, y con esto ya acabaríamos anemias. Pero sí les pido que por favor lo vayan repasando. Incluso al final les puse allí estas tablas en donde pueden hacer también la integración de ciertos datos con respecto a la hemoglobina, al hematocrito, tienen un diagrama de flujo. Por favor, vayan repasando, y sobre todo lo que quiero es que si tienen dudas el día lunes, que vamos a terminar de ver lo de anemias, me digan, doctora, ¿qué cree que yo tengo dudas? Y aquí vienen unos diagramas, este obviamente no es mío, me lo prestaron, pero aquí tienen todo el resumen de lo que sería la parte de anemia, ¿vale? Entonces yo espero que por favor sí lo puedan revisar y que el lunes ya podamos terminar con el tema y empecemos ya leucos. ¿Cómo ven? Sí, doctora, está bien. ¿Sí está bien? Van a repasar, ahí vienen adentro, dentro de la presentación vienen unos casos para que vayan revisando cómo están los resultados, qué es lo que revisan, y ya el día lunes empezaré ya, ahora sí el lunes ya les subiré el taller, porque espero que el lunes ya veamos lo correspondiente a lo que quiero ver de leucos y que empiecen ya su taller, ¿vale? Ok, doctora. ¿Ok? Bueno, pues bueno, yo espero que no tengan este dolor de cabeza después de anemias y de todo lo que vimos, pero échenle ganitas, vayan repasando, vayan estudiando y nos vemos, si no, el lunes. Gracias, doctora. Sí, doctora, hasta el lunes. Gracias, doctora. Gracias, doctora, hasta el lunes. El lunes. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Dale, cuídense.